Bueno, pues un saludo a todos los amigos y las amigas que nos están siguiendo a través de Facebook. Este es nuestro tercer capítulo de este podcast que hemos dado en llamar Utopía y que no es sino un foro de encuentro entre amigos para analizar la actualidad política en estos tiempos tan convulsos. Y bueno, simplemente recordaros que podéis escuchar todos los capítulos de este podcast en nuestro canal de iVoox, Podcast Utopía, y podéis también ponernos durante el programa los comentarios que consideréis oportuno, porque esta es la primera vez que vamos a emitir el podcast en vídeo a través de Facebook. Así que, sin más, yo voy a dar la bienvenida a las personas que hoy me acompañan. Por un lado, Domingo Pedro García, que ya es un habitual. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Pepe Ruiz Mata. Pepe, ¿qué tal estamos? Bueno, Pepe se nos ha ido nada más empezar, ¿vale? Empezamos bien, tocamos madera, estas cosas pasan. Jesús Parra, amigo, ¿qué tal estamos? Hola, buenas tardes. Nada, dispuesto a estar aquí una tarde agradable como tantas otras. Y Antonio Fernández, es concejal y miembro del gobierno del puerto de Santa María. Antonio, compañero también de Izquierda Unida, ¿qué tal estamos, amigo? Pues nada, muy buenas tardes y encantado de acompañaros esta tarde. Bueno, y nuestro invitado de lujo para la jornada de hoy, que es Carlos Sánchez Mato, que estuvo hace muy poquito en Jerez, semanas antes del confinamiento. Menos mal que el confinamiento y el estado de alarma vinieron después, porque si no estaría todavía hoy en Jerez, seguramente. Y a quien tenemos el gusto de saludar. Carlos, ¿qué tal, amigo? Encantado de estar con vosotros, con todos los gaditanos buenos con los que estoy. ¿Y cómo que semanas antes? Fue la semana antes, ¿no? Vamos, de hecho la semana. No, yo no terminé la semana de otra forma que no confinado, o sea que fíjate si faltó poco. Bueno, lo importante es que pudimos hacer esa jornada y bueno, pues pudimos disfrutarte aquí en Jerez, en esa jornada que organizamos en Izquierda Unida, en nuestra sede, Diego Almodóvar Ortiz. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Yo, como en el resto de programas, voy a lanzar en principio una pregunta más bien genérica a Carlos, y a partir de ahí vamos abriendo la ronda y voy distribuyendo las palabras y vamos reordenando y reorganizando el debate. Carlos, empiezo por donde terminamos en el último programa con Ernesto Alba, en el que abordábamos un poco el debate que está teniendo lugar en el seno de la Unión Europea y que amenaza con, para España, unas consecuencias que podrían ser poco óptimas. En líneas generales, y para la gente que nos esté viendo o escuchando, ¿qué es lo que se está debatiendo? ¿Qué es lo que se dirime estos días en el seno de la Unión Europea? No quiero ser tremendista, Raúl, pero creo que en este momento lo que se está sustanciando es el futuro de la Unión Europea. O sea, realmente si va a haber futuro conjunto o ese proyecto que nació hace 70 años, pues pasa o se convierte en pasado en vez de tener perspectivas de futuro. Y lo digo porque es en las emergencias cuando realmente se puede notar, se puede detectar si de verdad funciona un determinado colectivo. Cuando van las cosas bien, seguramente, o cuando no van tan mal, seguramente es más sencillo el que podamos, de alguna manera disimular las carencias. Pero en el momento actual, con una emergencia sanitaria descomunal, que no solamente es para Europa, sino para todo el conjunto del planeta, que es el detonante de una crisis económica que ya estaba ahí, pero que ahora se manifiesta con muchísima más crudeza, con muchísima más dureza, pues en ese momento es cuando tiene que notarse que sirve para algo el pertenecer al club de la Unión Europea. Hay quienes simplifican y quieren decir que esto es una cuestión de unos países contra otros. De hecho, lo has planteado no erróneamente. Normalmente todos hablamos, bueno, pues mira cómo están Alemania y Holanda contra España e Italia. No nos engañemos. Esto es un tema bastante más clásico.
es un tema de clases. Y los trabajadores y trabajadoras de toda Europa se enfrentan a las élites de toda Europa. Lo que ocurre es que los representantes de los gobiernos, bueno, pues ya sabéis qué intereses suelen defender. Y los representantes de los gobiernos que se sientan en Bruselas, incluido el nuestro, en el que participamos, pero no enviamos gente nosotros a Bruselas, son representantes de la oligarquía y están defendiendo soluciones que no son cooperativas, que vuelven a ser competitivas. Y después de esta introducción un poquito amplia, digo, nos estamos jugando el futuro porque no hay posibilidad de abordar una crisis como la actual a nivel europeo sin un impulso absolutamente descomunal de gasto e inversión pública. No hay otra forma de salir. Es imposible. Y eso solo se puede hacer, en este caso, cuando se ha renunciado a la moneda propia de cada país con un sostén por parte de las instituciones europeas de la deuda pública del conjunto de los países. Si no, no hay forma. Es imposible. No tiene ningún sentido pensar en que España o Italia o Grecia ni Alemania puedan sostener el impulso de gasto público de manera individual. Por lo tanto, lo que ahora se está sustanciando es qué es lo que querríamos muchos y muchas, que el Banco Central Europeo se comportara como un banco que, en este caso central, que le importan más cosas que las que hasta ahora le importan. ¿Qué le importa hasta ahora? Solo tiene un objetivo en sus estatutos: el control de la inflación. Y se le olvidan pequeños detallitos, permitidme la ironía, como por ejemplo el bienestar de la población o el que haya pleno empleo. Pequeños detalles, claro. Y eso, aunque en la actual crisis haya sido menos dura que al principio de la anterior, en el que escalaron eso que llamamos las primas de riesgo hasta el cielo y nos obligaron a pagar inmensas cantidades de gastos financieros, y ahora no sea exactamente así, porque el Banco Central Europeo está comprando inmensas cantidades de deuda pública de los países, lo que nosotros queremos es que financie de manera directa, no a cambio de títulos de deuda. Y además, que no lo haga pasando por la ventanilla de los bancos privados. Porque ahora lo que está ocurriendo, y con esto acabo, es el Banco Central Europeo le presta al menos 1% a los bancos privados y los bancos privados nos lo prestan a los estados en torno al 1% en el momento actual. Los últimos bonos a 10 años, la semana pasada, España los colocó al 1% a los bancos privados, que habían conseguido ese dinero del Banco Central Europeo unos minutos antes al -1. O sea, hemos perdido el 2%. Y claro, eso es una verdadera vergüenza, además de un robo, porque nos compramos un intermediario, conseguimos un intermediario para que nos cobre un 2% para una creación de dinero que hace un Banco Central Europeo que es propiedad también nuestra, de los españoles y españolas. No puede ser. Esto es una verdadera vergüenza. Luego nos dicen que no hay dinero. Claro que hay. Lo que pasa es que se lo quedan las élites. Por lo tanto, nos estamos jugando muchísimo, Raúl. Está claro, nos jugamos mucho, partimos, y ya lo hemos dicho muchas veces, de que la deuda es esclavitud y que esa deuda, en el caso de los países del sur, como España, Italia, etcétera, puede ser una losa muy pesada, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos y de la situación tan complicada que acabamos de pasar. A partir de ahí, está claro, yo creo que coincidimos todos en que de cómo se resuelva el debate en la Unión Europea va a depender en gran medida cómo afrontemos la crisis que está por venir en nuestro país. Pero voy a ir repartiendo turnos de palabra. Domingo, Pedro, ¿cómo lo ves? Buenas tardes, Raúl. A ver, pues no puedo verlo de otra manera que coincidir con todo lo que ha expuesto ahí Carlos. Es decir, realmente la Unión Europea como tal se juega su futuro. Luego, bueno, los estados que componen la Unión Europea se están jugando la forma de cómo vamos a salir de esta crisis, ¿no? Como ya comentábamos en ediciones anteriores, Carlos también lo ha plasmado, no se trata de una lucha entre estados, como él dice, o entre norte y sur, ¿no? Como yo planteaba, sino que más bien él lo ha plasmado muy claramente.
lo que nos estamos encontrando es una lucha de clases, ¿no? Yo decía que de izquierda contra derecha, en este caso la expresó como una lucha de clases entre las élites europeas y la clase obrera europea. Y obviamente está también claro que la única manera que van a tener los estados de afrontar esta crisis es la vía de una gran inversión de gasto público, eso también lo tenemos todo claro. El problema cómo se va luego a afrontar ese gasto público. Y bueno, lo tenemos claro, va a depender de quién tome el timón. Si el timón lo va a tomar Alemania, y ya, bueno, ha ido mostrando sus intenciones a través de esta sentencia que ha salido del Tribunal Constitucional Alemán, o si el timón los van a tomar pues, las instituciones europeas que son ampliamente conocedoras de la situación que tienen los países, especialmente los países del sur, y lo mal que se va a pasar en esta situación. Pero bueno, pero que ya esto viene de antes, esto ya viene de la crisis anterior. El modelo que se plasmó, teníamos dos modelos, o bien que esa deuda pública pues la comprara, o bien, en este caso, el Banco Central Europeo, o bien la comprara la banca privada. Y como bien ha expresado Carlos, pues bueno, en este caso se optó y parece ser que se sigue optando porque sea la banca privada. Y en este caso, como bien ha expresado él, recibiendo dinero a un precio bastante inferior al que luego le vende ese dinero a los estados. Por tanto, como digo, estamos en esa y bueno, y tenemos ahí un intermediario innecesario que es la banca privada que está ganando dinero, ya ganó a costa de la otra crisis y lo sigue ganando a costa y lo va a ganar a costa de esta. El problema, pues bueno, ya lo expresábamos ahí, ¿no? Que esa deuda, como tú bien has dicho, es esclavitud y esa deuda también es, en cierto sentido, sumisión a la voluntad de los acreedores, ¿no? Y bueno, y entendemos que eso es peligroso para los estados y especialmente para los ciudadanos. Bueno, creo que ya podemos saludar a Pepe, que entra y sale de esta retransmisión como el Guadiana. Pepe, ¿qué tal estás, amigo mío? Bueno, pues... imposible. Pepe está teniendo problemas. Pepe no termina de aclararse con esta nueva aplicación que estamos estrenando hoy para hacer este directo a la vez que grabamos el podcast. Esperemos que lo vaya solucionando. Antonio Fernández, compañero, hablamos de la trascendencia de ese debate, que es complicado, dada la estructura misma de la Unión Europea, lo que significa como, bueno, en este caso, órgano al servicio de las élites, porque así es como se construyó y esa es la propia arquitectura de la Unión Europea. Es un debate complejo, pero a la vez un debate trascendental en el que nuestro país se juega mucho. Sí, además yo creo que por introducir algo nuevo de lo que, para no pisar intervenciones que ya se han dicho y que comparto, creo que ahora también estamos viendo cómo se ha fracturado un poco ese eje franco-alemán que siempre ha dominado la Unión Europea, ¿no? Vemos como, o al menos como Francia parece que está ahora tomando una posición que no es la de seguir el dictado de Alemania, ¿no? Sino que en este caso parece que Francia se está empezando a distanciar un poco de Alemania. No sé eso cómo va a quedar, veremos a ver en las próximas semanas, veremos a ver qué futuro tiene, si se rompe finalmente, como decía, ese eje franco-alemán que siempre ha dominado la Unión Europea. Y bueno, yo creo que es fundamental, igual que fue en 2000, a partir de la crisis de 2008, el que los países del sur creo que tienen que ir unidos a solicitar a la Unión Europea determinadas cuestiones, ¿no? Y ahora lo estamos viendo claramente, ¿no? Tenemos que seguir o alinearnos, ¿no? Como país con Italia, con Portugal, con Grecia, porque creo que compartimos es decir, somos el sur de Europa y al final compartimos los mismos problemas y creo que aquí se está viendo como hay una Europa de dos velocidades, la Europa del norte y la Europa del sur. Por tanto, creo que nosotros como país debemos de ir a la Unión Europea teniendo clara cuál es nuestra posición, cosa que ahora creo que no se ha definido muy bien. Se han hecho propuestas que quizás son buenas, pero quizás más voluntariosas que otra cosa, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionan las próximas semanas y sobre todo a raíz de la sentencia del tribunal alemán, pues a ver qué papel juega también la Unión Europea, ¿no? Porque prácticamente está poniendo en cuestión, ¿no? El tribunal alemán, pues el hecho de que Alemania compre deuda y que eso beneficie al resto de países de la Unión Europea. Por tanto, vemos claramente cómo Alemania está en una
posición superior al resto de países y que parece que no está dispuesta ni mucho menos a seguir contribuyendo económicamente a la Unión Europea y se olvidan de que gran parte de la industria en nuestro país y nuestra agricultura pues se desmanteló porque nos venía de Maastricht, ¿no? Ahora que todo el mundo se acuerda de Anguita, habría que recordar ese famoso discurso de Anguita en contra de Maastricht. Bueno, ahora que has mencionado al compañero y camarada Julio Anguita, aprovechamos para desearle una pronta recuperación y enviar un abrazo a su familia. Estamos, bueno, todos muy preocupados, todos sus compañeros y yo creo que todo el mundo en general muy preocupado por el estado de salud de Julio. Pero tienes razón en que Julio ya advertía de los peligros de esta Unión Europea tal y como estaba siendo concebida. Hay un detalle que me gustaría que no dejáramos pasar por alto y es que si bien es cierto que, ya lo decíamos antes, la propia arquitectura de la Unión Europea nos hace situarnos en una administración al servicio de las élites, no es menos cierto que, bueno, en este caso hay países, sobre todo los países del sur, pero fundamentalmente España e Italia, que representan un Producto Interior Bruto importante dentro del conjunto y que difícilmente van a entrar por el aro de las propuestas que están planteando, en este caso, los países del norte o las derechas, mejor dicho, porque ahí tendríamos que meter también no solo a las del norte, sino también a las del sur. Pero ese es un detalle que debemos tener en cuenta porque quizá en este momento, y un poco volviendo a lo que decía al principio Carlos, o la Unión Europea tiene altura de miras y es consciente de que esta situación puede dar con el fin mismo del proyecto conjunto o las propias costuras van a saltar por los aires. Parra. Bueno, yo, por no tampoco repetir lo que se ha comentado, pero yo creo que lo que estamos viviendo es ni más ni menos que la puesta sobre la mesa de las contradicciones internas de la construcción europea, ¿no? Que por un lado tenemos lo que ya ha comentado Carlos, ¿no? El conflicto de clases subyacente en todo lo que ha sido la conformación de la economía capitalista europea. Eso está ahí, ha estado siempre ahí. Y en las crisis pues surge de una manera sistemática, aunque parece de vez en cuando de determinadas corrientes filosóficas o de pensamiento parecen como que el tema de la lucha de clase como que está superado y tal. Sistemáticamente aparece cuando surgen situaciones conflictivas, surge de manera subyacente el conflicto básico en toda economía capitalista. Eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, que seamos conscientes también de que también ahora estamos viviendo las contradicciones de la propia conformación de Europa. Aunque no se nos olvide, la Unión Europea, ya lo comentamos en el programa anterior, ¿no? La Unión Europea, al fin y al cabo, nace como una herramienta de reconstrucción del capital europeo después de la Segunda Guerra Mundial y en lo político como una forma de frenar la ampliación hacia el oeste de la Unión Soviética. Eso ha estado ahí. En la medida en la que, por un lado, digamos, todo se va definitivamente, Europa se convierte o el capital, la burguesía europea se convierte en un competidor del imperio norteamericano, pues empiezan a haber tensiones con los norteamericanos y cuando cae la Unión Soviética, ese fin no solamente ya deja de existir, sino que la Unión Europea es utilizada por Estados Unidos como una plataforma para la reconquista de todos los países del este, ¿no? Generando unas tensiones geopolíticas que de una manera u otra digamos que lo vamos a sufrir. Yo creo que por ahí puede venir casi la próxima crisis. Entonces, ese doble conflicto de clase por un lado y en segundo lugar interno de las propias estructuras capitalistas se han puesto de manifiesto ahora. Y hay una tercera dimensión, y es que en el fondo hay como 3, 4, desde un punto de vista, digamos, desde el punto de vista cultural, hay como que la Unión Europea está iba a decir que concurren como 3 grandes corrientes culturales, ¿no? La romana latina, que nos identificamos los países de la grecorromana, que nos identificamos los países mediterráneos. Tenemos por otro lado todo lo que es la cultura germánica, el pensamiento germánico, por un lado. Por otro lado tenemos el mundo anglosajón y el mundo nórdico. El Brexit significa que el mundo anglosajón abandona el proyecto de la Unión Europea. Y nos quedamos 3 culturas que de alguna manera están confrontando porque lo que hay es, las distintas burguesías están afrontando desde 3 prismas culturales cómo afrontar esta realidad. Y por último, hay también otro cuarto conflicto, creo yo, que también surge en la Unión Europea, y es que el Maastricht, que lo ha comentado antes Antonio, ¿no? Maastricht significa
también el posicionamiento de las élites europeas de querer jugar un papel predominante como un actor singular dentro de lo que puede ser un mundo bipolar, un mundo multipolar. Cuando, digamos, se cae la Unión Soviética, la Unión Europea quiere jugar un papel propio en la globalización. Y eso se ha caído. O sea, lo comentábamos también, el domingo lo comentaba en el último programa, la Unión Europea se encuentra ahora mismo como un actor absolutamente secundario dentro del conflicto multipolar entre Rusia, China y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos viviendo en primera persona lo que es, digamos, todas estas dimensiones del conflicto puestas sobre un mismo tablero que, bueno, pues que simplemente el virus, la pandemia, ha sido el actor desactivante que ha provocado que todas estas contradicciones estallaran al unísono. Y bueno, pues ahora toca coser, si es que toca coser, o buscar otro proyecto, o por lo menos, pero vamos, yo creo que desde la izquierda lo que no podemos perder nunca de vista es la dimensión de lucha de clase subyacente en todo este conflicto, ¿no? Ha quedado claro que la lucha de clases está tan presente como siempre, igual que ha quedado claro, y ahora le doy la palabra a Carlos, ha quedado claro que eso de que el mercado lo regulaba todo o se regulaba solo era una mentira de manual, además una mentira interesada porque lo hemos visto en este contexto. Pero además de eso, ha quedado claro lo importante que es que los estados conserven competencias que son fundamentales para hacer política. Hemos hablado muchas veces de bueno, lo peligroso que hubiera sido si esta crisis, que ha sido también una crisis de exportación, bueno, pues nos hubiera situado frente a un escenario de desabastecimiento, ¿no? Lo importante que es para un Estado en situaciones límite, pues tener competencias necesarias y capacidades a través de empresas estratégicas públicas para intervenir, ¿no? Ejemplo, estamos viendo las dificultades que está habiendo para aplicar determinadas medidas porque la banca privada pues tiene su ritmo y también sus intereses. Qué bien nos hubiera venido ahora una banca pública, ¿no? Ahora ya sin más le doy la palabra a Carlos, que es el gran protagonista de este programa, porque me gustaría que desarrollara estas ideas, ¿no? Bueno, no me des más papel del que me corresponde, que es el de agradable compañero aquí pasando un buen rato con vosotros. A ver, empiezo por la parte final que indicabas. Banca pública tenemos. Si lo gracioso es que tenemos, cuando digo banca, claro que no tenemos banca pública. Es una manera, intentar meter un poco molestar un poco a vosotros, lógicamente. Daos cuenta que propiedad pública de una entidad bancaria tan importante como Bankia la tenemos. Lo que ocurre es que, fijaros, sigue siendo presidente de Bankia el mismo señor que estaba con el Partido Popular, que lo colocó de guindos. Claro, es que así como queremos que Bankia se convierta en un instrumento para poner la banca al servicio de la gente, pues no, está haciendo lo que haría en un banco privado. Por lo tanto, fijaros, empiezo por el final para decir que no basta solo la propiedad. No basta solamente tener empresas públicas, porque en Bankia la tenemos, pero sin embargo hace falta algo más que la propiedad. Hace falta tener claro a qué queremos dirigir la actuación de lo público, porque lo público en manos de la derecha lo que hará es lo que ha hecho el Estado durante toda la historia. El Estado durante toda la historia, en manos de las élites y las oligarquías, ha jugado un papel en el mercado para ayudar a los de arriba, para joder al pueblo, para joder a la clase trabajadora. Eso, o sea, que el Estado en sí mismo para nosotros y nosotras no es el objetivo. El objetivo es que el Estado lo controle el pueblo, porque si no tendremos un Estado controlado por élites, pone a José Ignacio Oirigolzarri a presidir Bankia y es un señor que no cree en lo público. No es que lo diga yo, lo dice él, sin ningún tipo de empacho. Él lo que quiere es privatizar Bankia. Lo que de propiedad pública existe ahora mismo en el accionariado de Bankia. Como también hemos tenido durante mucho tiempo presidiendo a AENA, Aeropuertos Españoles, a la infraestructura aeroportuaria, a un señor que solo quería privatizarla y que lo ha conseguido en un 49%.
Por cierto, esa operación ruinosa para las arcas públicas, porque si no se hubiera vendido, ahora mismo tendríamos muchísimo más dinero que el que tenemos, porque se está descapitalizando AENA por el hecho de repartir dividendos a los que han comprado el 39%. Por cierto, grandes fondos de inversión internacionales, los patriotas regalando la empresa pública a vendiéndola por debajo de precio, de la mano, en este caso, de una del PP que tiene una buena fama, una fama maravillosa, dentro de que en el PP son todos unos corruptos, pero, Pastor, qué buena gente. Bueno, pues Ana Pastor hizo esto. Y antes las eléctricas, y antes las gasísticas. Estamos hablando de que lo público ha sido malbaratado por parte de quienes no creen en lo público, quienes lo único que pretenden es poner lo público al servicio de los intereses de los colegas. Y eso es letal para la clase trabajadora. ¿Por qué es letal? Pues no solamente cuando hay emergencias sanitarias y crisis económicas, pero como bien indicaba Raúl, ahí es cuando más se nos ve la cara, cuando se nota más de forma evidente que con un sector público trabajando hacia la clase trabajadora, hacia el conjunto de la mayoría social, las cosas serían diferentes. Claro que sí, pero no es un tema, como decía antes, solo de propiedad. Lo que es absolutamente claro en el momento actual es que nadie puede pensar que el mercado es el que va a asignar eficientemente los recursos cuando hay una situación como la del COVID-19. ¡Hala! Dejad al mercado. Si dejamos al mercado, pues palmamos los pobres, como siempre, como toda la vida. Claro, cuidado, cuando hay una crisis sanitaria, lo mismo palman hasta los ricos. Si no hay una situación y una forma de acotar las circunstancias para parar las pandemias. Solo la actuación colectiva, en este caso, actuación estatal, pero mirando el interés general y no a ver cómo hacemos que el Estado ayude a las clases dominantes, solo con esa perspectiva amplia se solucionan los fallos de mercado. El que existen fallos de mercados lo reconoce hasta la gentuza que acompaña a Bascal. O sea, claro, es que es una realidad. El mercado no asigna eficientemente los recursos. Por eso cuando pintan bastos, como ahora, decía mi abuela esa frase, pues tiene que venir el Estado a rescate. Fijaros, en la Unión Europea de la que hablábamos antes, ya se ha establecido, digamos, no solo la cláusula de escape de suspensión de reglas fiscales, sino la posibilidad de ayudas de Estado a las empresas privadas. O sea, cuando pintan bastos, dinero público para sostener las empresas. Lo que algunos decimos es que, bueno, yo realmente soy socialista, no lo soy, evidentemente. Entonces, lo que planteo es voy a hacer un paréntesis en mi socialismo y voy a ser capitalista en esta crisis. Y en el capitalismo es el que pone dinero es el dueño, ¿no? Bueno, pues si ponemos dinero, para todos y para todas. Se acabó de tonterías. Lo que no puede ser es presencias temporales en el accionariado, empresas privadas. No. Ahora Francia le echa una mano a Renault o Alemania le echa una mano a Lufthansa. No. O sea, las empresas privadas, si no son capaces de subsistir sin ayuda pública, pues que sean públicas, ya está. Y luego a ponerlas a trabajar para el común. Está claro que es lo que siempre ha hecho el sistema capitalista. Nacionalizamos las pérdidas y o sea, al contrario, socializamos las pérdidas y privatizamos los beneficios, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto y lo estamos viendo con Bankia o si no al tiempo. Vamos a cruzar los dedos y vamos a darle una penúltima oportunidad a Pepe Ruiz Mata. Pepe, ¿estás por ahí? Pepe, un saludo. Le doy y se apaga solo. A ver, nosotros te estamos viendo y te estamos escuchando. Pepe, deja de tocar el botón. Dale a on al micrófono y deja de tocar el botón. Ahora, habla. Bueno. Yo que se Lo damos por ahora por imposible, ¿eh? Vamos a seguir intentando a ver si Pepe se aclara con el micrófono. Antonio,
lo ha estado comentando Carlos, y esta pregunta la lanzo para los tres. ¿Hasta qué punto creéis que en el contexto actual, para los tres no, para los cuatro, y si vuelve Pepe en algún momento, pues para los cinco, ¿hasta qué punto creéis que es posible en este contexto apostar por nacionalización de empresas estratégicas? Y me refiero a la nacionalización tal y como nosotros la entendemos y para lo que nosotros la entendemos. Si quiere, arrancamos con Carlos y completamos la ronda. Carlos. Bueno, está claro que esto es una oportunidad. Cualquier crisis lo es. Y no debe perder la oportunidad de ver de qué forma esto puede evolucionar. Horroroso, las miles de víctimas mortales y todo el daño que este virus ha causado. Pero fijaros lo que os digo, si se aprovecha la oportunidad, esos fallecimientos no habrán sido en vano. Si se blinda la sanidad pública, eso no habrá sido en vano porque se evitarán daños futuros que se pueden producir en cualquier momento, con emergencias sanitarias o de cualquier otro tipo. Y también eso pasa porque se blinden las financiaciones autonómicas y locales. Fijaos qué absurdo. En una situación en la cual tenemos una configuración de los estados de del Estado de las autonomías en el cual recaen sobre las autonomías una serie de competencias claves, como la sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores, todo ese tipo de cosas son competencias autonómicas, los servicios sociales en general. Y luego, competencias locales que caen encima de los ayuntamientos, incluso algunas de ellas, de esas competencias que no tienen los ayuntamientos, pero como administraciones más cercanas tienen que prestar, sobre todo cuando arrecia la tempestad. Bueno, pues la financiación no va acorde con eso. La financiación autonómica no permite que las comunidades actúen de una determinada manera, entre otras cosas poniéndoles un suelo de gasto público. ¿Por qué puede haber comunidades autónomas que especulen con la vida de la gente bajando la inversión en sanidad o en educación? Eso no puede consentirse. Trabajé en su momento cosas con nuestros parlamentarios y parlamentarias andaluces y con Antonio Maillo sobre el tema de una nueva financiación autonómica. Recordemos que desde el 2014 esa financiación autonómica ha caducado. Y levanta la mano el Partido Popular poniéndose estupendo, diciendo que el reparto de los 16.000 millones de euros que ahora se va a realizar para abordar la emergencia sanitaria no tiene criterios de justicia y de equidad. Pues claro que no lo tiene. No lo tiene entre otras cosas porque no hay financiación autonómica justa y hay comunidades autónomas como las gobernadas por el Partido Popular que lo que hacen es regalos fiscales a los ricos mientras deterioran las políticas públicas. Y eso no se puede consentir. Este momento, la crisis sanitaria y económica, tiene que ser la oportunidad para que esto no vuelva a ocurrir jamás. Que salga del debate político el hecho de que tiene que haber recursos suficientes, pero no cuando hay emergencia, antes, precisamente para poder prevenir que ocurran cosas como las que han ocurrido. No se te oye, Raúl. Ahora sí se me escucha, ¿no? Claro, Vale. Es que esto de estar apagando y encendiendo los micrófonos me trae un poquito loco, ¿vale? Pero, bueno, si se me escucha ya, bien. Domingo, ¿cómo lo ves? A ver, yo veo, lo hemos estado exponiendo todo, cada uno desde distintas perspectivas, pero todo el mundo coincidimos, ¿no?, en que la crisis ha puesto de manifiesto pues la necesidad de contar con un sector público fuerte, porque bueno, hay, como ya decíamos en otros programas, hay elementos esenciales, elementos básicos más allá de la energía, que era la que había sido considerada hasta la fecha como tal, que entendemos que no se puede estar produciendo a miles y miles de kilómetros y ante situaciones de emergencia, pues bueno, no lo tengamos aquí, ¿vale? Se ha puesto de evidencia
decía Carlos, las fallas del mercado, pero se ha puesto hasta el punto de que los estados más fuertes les robaban a estados más pequeños el material sanitario a pie de pista. Y hemos visto ahí un mercado, pues bueno, un mercado sin corazón que engullía todo, ¿no? Y bueno, y luego también pues nos hemos encontrado como muchos neoliberales pues han abrazado teorías socialistas, en este caso con respecto a contar con un sector público fuerte, pero que en definitiva no es otra cosa, como bien tú decías, bueno, vamos a socializar las pérdidas que se produzcan, ¿vale? Y cuando vienen mal dadas, pues bueno, aquí todos queremos que el Papá Estado pues nos cubra, ¿no? Nos cubra a todos. Y bueno, y luego por otro lado, pues bueno, nos estamos encontrando con, que ya yo lo decía también en otros programas, cuando se hablaba de que Francia, de que Alemania estaban anunciando la nacionalización de distintas empresas, pero volvemos a lo mismo, ¿no? No estamos hablando de una nacionalización para poner esas empresas al servicio de la gente. Estamos hablando de una nacionalización pues para salvar, en este caso, a empresas que, bueno, que pueden ver en peligro su continuidad y sus actividades económicas, y especialmente pues, a empresas emblemáticas para estos países, ¿no? Entonces, bueno, ante estas circunstancias, está claro que todo lo que se nos brinda es una oportunidad, pero bueno, difícilmente entiendo, ya esto es una opinión personal, que esa oportunidad sea aprovechada, y simplemente lo tenemos que ver con el hecho de los aplausos a las 8 de la tarde a los sanitarios, y luego vemos cómo en las puertas de sus casas le ponen notitas diciéndole que por favor, si se puede ir a otro sitio a estar pasando esos días, están poniendo en peligro a toda la comunidad. Por tanto, entiendo que esas oportunidades que se nos brindan, si la ciudadanía no va a una y vamos todos luchando y vamos todos de la mano, difícilmente podamos aprovecharla. Lo que sí entiendo es que, bueno, que como decimos, esta crisis ha puesto de manifiesto las fallas que tiene ese mercado, y sí entiendo que las grandes potencias económicas, especialmente Estados Unidos, Alemania y demás, sí vamos a tender hacia una economía más resiliente, y que pues, ciertas empresas que ahora mismo están deslocalizadas y que están llevando a cabo su producción en terceros países, especialmente en China, pues entiendo que sí se va a volver, digo, dentro de esa economía un tanto de resiliencia, a traer empresas de nuevo a los países, especialmente para la producción de esos productos esenciales. Ha introducido en el debate, Carlos, las leyes Montoro, el marco competencial actual, el modelo de financiación de las comunidades autónomas, pero yo lo extendería también a los propios ayuntamientos. En definitiva, la falta de margen, tanto económico y financiero como competencial, de las administraciones públicas para hacer frente a las políticas que nuestros pueblos necesitan. Antonio, tú como concejal del Puerto de Santa María, igual que me ha podido ocurrir a mí en el Ayuntamiento de Jerez, has sufrido en carnes propias la situación, bueno, y Carlos, ni os cuento, las limitaciones a las que se enfrenta cualquier ayuntamiento como consecuencia de, por un lado, en primer lugar, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que, recordamos, pactaron con nocturnidad y alevosía el Partido Socialista y el Partido Popular, y que priorizaba el pago de la deuda. Después las distintas leyes Montoro, que lo que han venido es a restar competencia a las administraciones y capacidad de acción, empujando a muchas de ellas incluso a la privatización de servicios, y por otro lado, pues limitando la capacidad económica para hacer frente a los problemas de la gente. Yo creo que este elemento es clave, y de esta no se sale si no somos capaces de revisar como corresponde el modelo de financiación, y desde luego cambiar el paradigma, y que las administraciones públicas tengan margen para hacer política, que es justo lo que necesitamos, ¿no? Sí, efectivamente, la mal llamada ley de racionalización y sostenibilidad precisamente ni hace que los ayuntamientos sean sostenibles ni mucho menos racionales, porque ninguno, y me voy a un ejemplo que hemos sufrido todos los que hemos sido cargo público, y sobre todo en un ayuntamiento, nadie entiende en la calle cómo un ayuntamiento no le puede ofrecer soluciones a problemas cotidianos cuando es la administración más cercana que tiene. Es decir, que esta ley de racionalización y sostenibilidad ha eliminado a los ayuntamientos tres cosas que eran fundamentales. Por un lado, la suficiencia financiera, porque efectivamente
no se nos da o no se le da a las administraciones locales recursos suficientes. Después se le corta lo que es la autonomía local porque al no tener recursos financieros, pues no tiene tampoco la autonomía para poder desarrollar ciertas políticas y sobre todo entramos ya también en el tema competencial, ¿no? Es decir, esta ley además obliga a los ayuntamientos a que hay ciertas competencias en las que el ayuntamiento no tiene que tocar. Por tanto, creo que son 3 ejes fundamentales que si esos 3 ejes que dice esta ley o estos 3 problemas que nos encontramos, cualquiera que ha sido cargo público, no se reforma, se deroga o se hace una nueva ley que de verdad sea racional, realmente los ayuntamientos lo van a tener muy complicado porque todos lo hemos sufrido, ¿no? Y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir sufriendo a no ser de que se cambien algunas cuestiones, ¿no? Y sobre todo porque además es muy difícil que los ayuntamientos incluso puedan reforzar hoy en día los servicios sociales, por ejemplo, porque tiene una limitación con el techo de gasto, etcétera. No voy a decir aquí ahora todo lo que muchos sabemos, ¿no? Y que son un problema a la hora de poder administrar un ayuntamiento. Pero creo que es fundamental romper ya con esa dinámica, comenzar a legislar haciendo que los ayuntamientos, aunque no tengan competencia, aunque la ley diga que no sean competencias, pero si un ayuntamiento tiene recursos suficientes, pues puede incidir en los ciudadanos, porque al final la gente no entiende cómo la administración más cercana a ellos, cuando llaman a la puerta, pues nadie le da una solución. Y yo creo que eso, yéndonos un poco a lo que es muy básico y sin entrar en más discursos, creo que eso es lo básico y que todo el mundo lo podemos entender. Y a partir de ahí yo creo que también hay que aprovechar, ¿no? Y yo, vamos, si alguien nos pudiera escuchar y hacernos caso, yo también tocaría parte de la ley de haciendas locales. Es decir, creo que hay muchos tributos que los ayuntamientos podrían poner en marcha que hoy en día no lo permite la legislación. Y por eso decía, ¿no?, eso de la autonomía local, ¿no?, y la suficiencia financiera. Es decir, muchísimos ayuntamientos tienen ideas muy buenas para poder poner tasas o impuestos que harían que se financiaran y que hoy en día no está permitido, ¿no? Por tanto, creo que hay mucho camino por andar. Esperemos que con el actual gobierno se vaya avanzando en esa senda, porque si no entiendo que va a ser muy complicado que los ayuntamientos puedan al menos dar respuesta a los ciudadanos a esas necesidades, ¿no? Porque como tengamos que esperar muchas veces a las comunidades autónomas o al propio Estado, pues va a ser muy complicado porque, bueno, las comunidades autónomas pues tienen muchísimos municipios que les piden, el Estado le pasa exactamente igual y, como digo, creo que la administración más cercana al ciudadano pues tiene que tener esa suficiencia financiera y también esa flexibilidad que, aun no siendo competencia tuya, pero si tienes al menos financiación suficiente, pues puedas llevarlo a cabo, ¿no? Recuerdo cada vez que nos juntamos algunos compañeros, ¿no?, como algunos concejales me decían, yo tengo 3 millones de euros de superávit y no sé qué voy a hacer con él, se lo voy a tener que dar a los bancos, cuando a lo mejor podría haber puesto en marcha un plan de empleo en mi localidad con la falta que hace, por ejemplo, o haber aumentado las ayudas sociales en mi ciudad, ¿no? Creo que eso muchas veces, cuando lo trasladas a la ciudadanía, pues evidentemente te da la sensación de que o tú eres un inútil o realmente es que parece que no estás velando por los intereses reales de la población, cuando realmente es que te lo impide hacer la ley. Por tanto, creo que no solo la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones, sino que yo también ahondaría en lo que es la ley de haciendas locales, porque eso siempre va a dar un margen a los ayuntamientos para que puedan financiarse, y sobre todo porque hay una realidad municipal que la ley hoy en día no está cubriendo. Está claro, y lo hemos hablado, de hecho lo hablábamos con Carlos cuando nos visitó hace no mucho, en este caso en Jerez. Hablábamos de hasta qué punto estas políticas lo que hacen es unificar las políticas, en definitiva, que se aplican a muy diferentes niveles, ¿no? ¿Qué trato de decir con esto? Que, en definitiva, al margen de que un gobierno local pueda ser de izquierda o de derecha, el margen para hacer políticas que se diferencien es muy estrecho.
Lo hemos visto con las leyes Montoro. Yo hablo de las leyes Montoro porque entiendo que tenemos que hablar de más de una, porque son las que nos crean el problema. Nos restan competencia, nos restan capacidad incluso para municipalizar determinados servicios públicos y nos restan autonomía, en definitiva, ¿no? Y todo enfocado a hacer de los ayuntamientos, pues, unos entes que gestionan determinados impuestos y que prestan de forma directa unos servicios muy básicos y que están contados, porque el resto se prestan de forma indirecta, están privatizados o si no, ya se encargan con estas políticas de empujarte a privatizarlo. En Jerez hemos visto lo difícil que ha resultado poder municipalizar el alumbrado público o el servicio de ayuda a domicilio. Lo hemos conseguido, pero es tal el entramado y son tales las limitaciones que es muy complicado poder abordar este tipo de política. Parra, hemos hablado mucho de esto, hemos compartido muchas horas de debate acerca de precisamente eso, ¿no? El modelo de ayuntamiento, el modelo de administraciones públicas que necesitamos. Claro, mira, lo que lo habéis estado diciendo, o sea, por desgracia, los ayuntamientos no dejan de ser entes prácticamente privatizados, que en la mayor parte de su presupuesto prácticamente viene del Estado de las comunidades autónomas y somos meros gestores que se transfieren después a las entidades privadas que son las que gestionan los servicios, ¿no? Ese ha sido el modelo que se puso a partir de la ley Montoro y que también vamos a decirlo, el Partido Socialista de alguna manera también ha tenido siempre, hasta cierto punto, cierta reticencia a esa autonomía municipal, ¿no? Por lo que significaba de pérdida de control político de los territorios. Y, por tanto, digamos que hablar de independencia de los ayuntamientos también es una forma también de garantizar la soberanía de la propia ciudadanía. Es también muy llamativo cuando hablamos también de temas de nacionalizaciones, hablamos el que siempre se dice, vaya, están los comunistas, no sé qué va. Y siempre viene de una crítica muy torticera planteada desde posiciones de la derecha, ya sea la conservadora o la liberal, ¿no? Que después de negar y de plantear que es imposible la nacionalización, se envuelven con la bandera de España, empiezan a cantar himnos y empiezan a decir que la izquierda va a partir del país, no sé qué historia, y en el fondo ellos no tienen el más mínimo pudor de vender empresas públicas, de vender nuestro patrimonio y ceder nuestra soberanía. Y lo que estamos planteando desde la izquierda es que tenemos que recuperar soberanía. Y hay algo, desde un punto de vista, digamos, de mayor potencia política, que plantear que el Estado popular, debe de recuperar soberanía en aquellos sectores estratégicos. Y uno de esos sectores, o una forma, es precisamente la cercanía de los servicios públicos a los territorios como son los ayuntamientos. Pero no podemos solamente centrarnos en lo que pueden ser los determinados servicios públicos. Una visión estratégica que dote al país de auténtica soberanía debe de pasar por el control de verdad efectivo de aquellos sectores que son estratégicos y que nos permiten garantizarnos un mínimo de vida y de convivencia entre la ciudadanía y entre las clases populares de este país, ¿no? Eso es soberanía, eso es crear un país, eso es ser patriota, no vender el patrimonio, vivir de la venta del patrimonio de los muebles y después rodearse de la bandera española diciendo que nosotros somos los más patriotas. ¿Cuáles son esos sectores estratégicos? Que ahí pues sí podemos entrar en cierto debate. Para mí, por ejemplo, hay un sector fundamental que es el tema de la investigación. Este país, en los últimos años, desde siempre, pero vamos, en los últimos años prácticamente ha privatizado la investigación, porque todo lo que es el sistema de investigación y desarrollo se ha sustentado en que el Estado financiaba aquellas líneas con fondos, aquellas líneas de investigación que el sector privado ponía por delante dinero. Y por tanto la universidad de alguna manera y todo lo que ha sido los grupos de investigación prácticamente se han dirigido hacia aquellos fondos donde la iniciativa privada, donde el sector privado tenía fondos, abandonando gran parte de lo que ha sido la investigación de carácter público. Y no hay mayor elemento de soberanía que controlar el conocimiento necesario para nuestro sector productivo. Tenemos luego el sector agroalimentario. El sector agroalimentario, tenemos una empresa pública que se llama Mercasa. Mercasa, en los últimos años, décadas, se ha restringido prácticamente a la gestión inmobiliaria de los suelos y no ha tenido un papel activo en facilitar la capilaridad y el acceso de los pequeños productores a los mercados de las grandes ciudades.
Y tenemos un instrumento que podemos dinamizar y utilizar como sector público para permitir precisamente ese proyecto de relocalización del sector agroalimentario. El tema de energía, yo creo que es evidente que en la medida en la que nos vayamos descarbonizando y vayamos hacia una energía de carácter más de carácter con los recursos locales, hay un espacio fundamental que tenemos que ganar en el cual la energía debe estar gestionada a través de empresas o empresas públicas. Digo empresas porque es posible un modelo en el que puedan participar empresas municipales, pueda haber también actividades o negociación a nivel de comunidades autónomas y empresas del Estado, ¿no? Y luego tenemos, por supuesto, otro sector clave que es el tema de la vivienda, ¿no? En estos años se ha abandonado el tema de la vivienda. Recientemente el gobierno del que somos formamos parte, Comunidades Podemos, ha sacado una orden de apoyo a la vivienda que desgraciadamente se ha tenido que poner en marcha una serie de ayudas para poder que los ayuntamientos, que las comunidades autónomas puedan acceder a viviendas privadas, porque llevamos más de 15, o voy a decir casi 20 años, en el que prácticamente la inversión en vivienda pública se ha abandonado. El país no ha transferido fondos a los ayuntamientos para poder desarrollar un parque de viviendas públicas en régimen de alquiler o incluso en régimen de acceso a la vivienda por la vía de la compra, ¿no? La orden lo ha sacado el Ministerio hace un mes y la Junta de Andalucía a estas alturas todavía, o sea, el Estado lo ha tenido que transferir a las comunidades autónomas porque en este caso Andalucía tiene las competencias exclusivas en materia de políticas de vivienda. Pero al final, quien tiene que buscar vivienda a las personas que lo necesitan son los ayuntamientos. Y los ayuntamientos de Andalucía están todavía esperando a que la comunidad autónoma del bipartito, del tripartito, ponga las medidas correspondientes para que verdaderamente los ayuntamientos puedan disponer de esos recursos que faciliten las soluciones habitacionales a las personas que verdaderamente lo están viviendo, ¿no? Todo esto es un enorme disparate. Y la pena, o la desgracia, es que al final, quien se están envolviendo con la españolidad, la bandera, los signos y el patriotismo y viva el rey y tal y cual, son precisamente aquellos que están dejando a la gente tirada, están vendiendo el patrimonio del país y son capaces de ceder la soberanía del país a cualquier élite o grupo de poder extranjero, ¿no? Carlos, tú eres la prueba de que, aun a pesar de las leyes Montoro, se pueden hacer políticas de izquierda y se puede, en paralelo, ir reduciendo la deuda. Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid y es posible. Pero coincides con nosotros en que efectivamente es una urgencia que podamos dejar atrás esas leyes infaustas que limitan la capacidad de acción política de los ayuntamientos. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Tú crees que con la correlación de fuerza que tenemos a día de hoy en el gobierno de España y con perfiles con mucho peso en ese gobierno como Nadia Calviño, avanzar en ese objetivo es posible o es factible? ¿Cómo lo ves? No hay otra. Nunca hemos tenido tan lejos y al mismo tiempo tan cerca el conseguir ese objetivo. Quiero decir que desde los ayuntamientos, los pequeños, los medianos, aunque sea uno grande como Madrid, luchar contra ese gigante, contra ese molino de viento gigante que supone toda esta estructura legal que se hace, como habéis indicado, y que se articula para que dé igual quién gobierne, porque tenga que hacer políticas de derechas con sus leyes bien montadas, que todo quede atado y bien atado, pero ahora tenemos compañeros y compañeras en el gobierno de la nación. ¿Qué toca hacer? Bueno, pues toca hacer, fijaros lo que os digo, ni siquiera perdería un minuto en el cortísimo plazo, en plena emergencia, en modificar legislación. No perdería un minuto. Hay que hacerlo, ¿eh? También la ley de haciendas locales, como decía Antonio, por descontado. Lo que quiero decir es que ahora estamos en la emergencia. No toca cambiar leyes. No hace falta. Ahora mismo, la Comisión Europea ha dejado en suspenso el Pacto de Estabilidad y las reglas fiscales. Y, sin embargo, tenemos a la ministra de Economía poniéndose estupenda, y ahora somos compañeros, hola Nadia, ¿vale? Pero tenemos posiciones diferentes, porque en ningún caso hay nada que justifique que con el actual incendio haya que hacer otra cosa que hacer un impulso fiscal descomunal, brutal, como nunca antes se ha visto, sin hacer ni caso a los corsés fiscales. Y eso se puede hacer desde el Estado y se tiene que trasladar a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Todavía estamos esperando que María Jesús Montero diga en público, de forma, no digo tan clara como a lo mejor yo, que no estoy en el gobierno, pero casi tan clara, diciendo, se acabó el austericidio. Ustedes, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de gobierno y de oposición, pongan a funcionar esos 28.000 millones de euros que tienen parados en los bancos, entre todos los ayuntamientos. Cuidado. Y para los que no tengan dinero para ayudar a la gente, aquí está el gobierno de la nación que se lo proporciona. Eso es tener iniciativa política. Eso se puede hacer ahora mismo sin cambiar ninguna ley. Cuidado. Repito, hay que cambiar y derogar todas esas leyes, pero no nos pongamos estupendos pensando que hasta que no se cambien las leyes no se puede hacer. Porque sin que se cambien las leyes a nivel de los tratados europeos, cuando empieza a arreciar la tormenta, pues se nacionaliza Lufthansa, las empresas aeronáuticas en general, todas van a recibir inyecciones de capital público gigantescas y el propio sector bancario. Por lo tanto, no es necesario esperar a cambiar las leyes para tener una actitud a la ofensiva. Y claro, el problema es que hay que empujar al PSOE. Que al PSOE, el PSOE estas cosas no le salen. Y ya me gustaría que le salieran, porque su base social es muy similar a la nuestra. Muy similar, muy parecida. Y su gente nos entiende. Este lenguaje que tenemos lo entienden perfectamente. No entienden que haya que agachar la cerviz y hacer genuflexiones delante de los florentinos de turno ni de las entidades bancarias. No entienden eso. Y yo lo que le pediría a sus bases y a sus cargos públicos es que empujen con los nuestros y las nuestras para que esto avance. Y para que avance, repito, el incendio hoy hay que hacer frente sin esperar a modificaciones legales. No son necesarias en el corto plazo. Ahora mismo, y también cuando yo era cargo público en Madrid, teníamos un desempleo en cifras que duplicaba, más que duplicaba la media de la Unión Europea. Eso, para mí, es cláusula de escape. ¿Qué quiere decir eso? En lenguaje en cristiano, que diría mi abuela. Pues eso en cristiano lo que quiere decir es que no es necesaria modificación constitucional. Que yo quiero hacer, hay que tumbar ese artículo 135, pero con el artículo 135, ni cuando no había coronavirus, estaba justificado no pudiera dedicar todo el dinero público necesario para afrontar un drama como el desempleo. O como la gente, cuidado, que es que tenemos el último informe de la Red Europea sobre la Pobreza y la Exclusión Social, decía que el 26,1% de la población española, más de 12 millones de personas, están en riesgo de pobreza y exclusión social antes del COVID-19. Imaginaos ahora, con un montón de personas que ni economía sumergida, ni red, ni escudo de protección de nuestros compañeros y compañeras del gobierno, porque algunos no tienen papeles y otros tienen una situación que les deja fuera de la posibilidad de recibir ayudas ni de ayuntamientos ni de comunidades autónomas. Y esa gente está haciendo, por ejemplo, cola hoy en mi barrio, que ha sido trending topic estos días en redes, Aluche, por el hecho de que la gente está en Madrid en el siglo XXI sin poder llevarse alimentos a la boca. Y las administraciones públicas tienen recursos, tienen capacidad y lo que les hace falta es tener voluntad política y decir, tú no me vas a decir, señora comisaria europea de Bruselas, que no puedo hacer ahora mismo ese programa de impulso y que me lo vas a financiar. Ya veremos quién paga luego la factura. Y lo que hay que hacer es que la factura la paguen los que están acostumbrados a irse de rositas, a no tributar. Por eso nosotros proponemos, en el marco de ese Plan Horizonte País, Raúl, proponemos una reforma fiscal. Por cierto, la reforma fiscal de la que no quiere hablar la derecha ni de broma, pues supone tocar no una subida de impuestos a todo el mundo, no, al 3%, menos incluso del 3%. Ahora, para llevarnos a la media de la eurozona en presión fiscal, No penséis que les vamos a quitar
todo lo que nos gustaría quitarle a los comunistas y a los socialistas. No, no, solamente para llevarnos a la media de presión fiscal de la eurozona. Esos son 76.000 millones de euros. Y es perfectamente posible. Y se puede poner en marcha en 6 meses. Lo que pasa es que les tiemblan las piernas al Partido Socialista y a la derecha. Y a ver si os creéis que están ahora mismo, bueno, pues tan nerviosos y tan insultones y faltones, pues porque les molestemos con nuestras pintas. No, no, no. Les molesta que a lo mejor la salida a la crisis sea diferente a la que ellos y ellas tienen diseñado. Ellos tienen diseñados pues algo parecido a lo que pasó en 2008. Después de lo de Lehman Brothers, os acordaréis que Nicolas Sarkozy, ínclito presidente conservador francés, dijo aquello de que hay que pensar en refundar el capitalismo. Y nos han dado hostias desde entonces de todos los colores. Claro, están pensando lo mismo. Tontos no son. Están viendo de qué forma la salida a la crisis pasa a ser pues una nueva forma de estrujar a la clase trabajadora. Y tenemos que decir que ya basta, que se acabó. Que además, no solamente es que haya opciones y haya alternativas para funcionar de otra manera, sino que también, permitidme la expresión, que les estamos salvando la vida. Que les estamos salvando la vida. Que este tipo de situación, desde luego, no va a pasar porque haya un 35 o un 40% de la población de todo el Estado español en situación decrépita desde el punto de vista económico, porque eso la gente no lo va a aguantar. Si quitamos el paraguas, la gente se va a ir a Moncloa. Claro que se va a ir a Moncloa. Por lo tanto, Pedro Sánchez, aplícate el cuento. No hagas otro Zapatero, porque Zapatero se cayó del caballo, descubrió que le llamaban de Europa y que tenía que hacer recortes y a las siguientes elecciones ganó por mayoría absoluta el Partido Popular. No pensemos que las siguientes las va a ganar el Partido Popular, ¿eh? Que la alternativa son los fascistas de Vox y nos tendremos que enfrentar en la calle. Más claro no lo puedo decir. O sea, esto no va a ser un tema pues, como hasta ahora. O sea, esto va a ser de verdad de que o ganamos por una vía o por la otra. Está claro. Bueno, decirle a la gente que nos está viendo, porque muchos nos están viendo a través del estado de Facebook de Podcast Utopía, que hemos compartido cualquiera de nosotros, que si quieren que veamos los mensajes, tienen que entrar en el podcast, en el Facebook de Podcast Utopía y dejar ahí los comentarios. Digo por si alguien quiere hacer una pregunta a Carlos, que nosotros le transmitiremos sin ningún tipo de problemas. Pero porque me avisan de que hay gente que está dejando preguntas y comentarios en los perfiles, en los estados que tenemos publicados en los distintos perfiles personales, ¿no? Vamos a continuar y ahora vamos a hablar del Plan Horizonte País elaborado por Izquierda Unida y que has coordinado, Carlos. Pero antes voy a hacerte una pregunta muy sencilla con la que abro la siguiente ronda. Y es, ¿por qué regla de tres destinar entre 3.000 y 6.000 millones de euros a un ingreso mínimo vital es una locura? Y regalarle 65.000 millones de euros por la cara a la banca privada es salvar España. Bueno, es evidente que, en primer lugar, nosotros no planteamos que tengan que ser 3.000 millones de euros. De hecho, no me salen a mí los números de 3.000 millones de euros. Bueno, decía entre 3.000 y 6.000 porque evidentemente nuestra propuesta es bastante más ambiciosa que parece. La propuesta es el triple, 9.000 millones de euros anuales dedicados a eso, el triple. Y lo que digo es que en nuestro caso no estamos hablando de propuestas de máximos, estamos hablando de propuestas de mínimos. ¿Qué quiere decir eso? Propuestas de mínimos por lo que terminaba la intervención anterior, porque no es sostenible un país con el nivel de precariedad que va a quedar después de la crisis sin una intervención pública estatal enorme. Pero es que además tampoco es sostenible desde el punto de vista de las finanzas públicas. A ver, en el plan que planteamos nosotros, lo que queda claro es que ese impulso fiscal, pasando por garantizar y blindar rentas a la gente que tendría que recibir desde ya el ingreso mínimo vital, es clave, entre otras cosas, para que se reactiven cosas como el consumo. Estamos en una economía de mercado capitalista. Pero claro, si la gente no puede consumir porque no tiene renta, difícilmente puede irle bien a los supermercados,
al comercio de barrio y, en general, a toda la mucha gente que, entre otras cosas, precisa de que esas personas con rentas más bajas tengan recursos suficientes para vivir y para consumir. Claro, ahora mismo quienes tendrían que estar dando golpes delante de presidencia del gobierno para que se aprobara hoy y no mañana el ingreso mínimo vital son todos los impresentables que están oponiéndose a ello, porque son los que se van a beneficiar más. Nosotros y nosotras no lo planteamos por eso, planteamos porque tenemos que brindar las necesidades básicas de la gente, pero los más beneficiados son los que siguen siendo, desgraciadamente para nosotros y nosotras, los propietarios de esos medios de producción o esos medios de distribución y que se benefician de esa situación. El señor de Mercadona, por decir uno, o el del Corte Inglés, tendrían que estar, levantando ingreso mínimo vital ya, porque el 92% de las rentas bajas van a consumo. No lo digo yo, lo dice el Banco de España. Por lo tanto, el 92%, eso quiere decir que va a generar además tributos, el IVA, entre otras cosas. Por lo tanto, para las arcas públicas, invertir más en lo social es rentabilísimo. Los que dicen defender solamente indicadores como el déficit o la inflación tendrían que estar abogando por el ingreso mínimo vital, por los planteamientos como el plan de empleo garantizado que nosotros defendemos, por los elementos de impulso de gasto sanitario y en educación. Todo eso son rentas, todo eso es consumo y todo eso son tributos. Fijaros, con nuestro impulso público de 155.000 millones de euros anuales, más de lo que ahora mismo se realiza, el final de la película es que tenemos menos déficit público que sin gastarlos. ¿Milagro? No, no es milagro. No es milagro. Lo que ocurre es que los números cuadran, en este caso, por una sencilla razón, porque los acompañamos de una reforma fiscal que le quita a ese 3% que se está aprovechando de las circunstancias, no de ahora, sino ya desde hace bastante tiempo, les quitamos esa ventaja que pasa porque eluden tributos de una manera absolutamente tranquila, porque lo hacen con el blindaje de la ley. En Madrid, los ricos, además no creáis que muchos, estamos hablando de unos 18.000 familias, se benefician cada año de 1.000 millones de euros. No nos los quitan a los madrileños, se lo quitan a todos, al conjunto del Estado, también a los andaluces y a las andaluzas. ¿Por qué? Porque esas rebajas fiscales a los ricos, al final, tienen que ser financiadas cuando, por ejemplo, llega una situación de crisis como la de ahora y llega el reparto de los 16.000 millones de euros que ha aprobado el gobierno para las comunidades autónomas y quien más se va a llevar es la Comunidad de Madrid, que es quien más dinero regala a los ricos de la comunidad. No puede consentirse, eso no se puede permitir. Yo desde aquí lanzo el mensaje de que no puede ir un euro a la Comunidad de Madrid mientras esté regalando dinero a gentes que tienen 10 millones de euros de patrimonio neto de media. No puede ser. Fuera regalos fiscales. Por lo tanto, el ingreso mínimo vital lo están atacando quienes lo único que están defendiendo son los privilegios de quienes más tienen. Es la historia de toda la vida. Y no solo eso, sino que también, y creo que coincidimos todos, el dueño de Mercadona y de en este caso el Corte Inglés, amén de otros muchos, no aplauden el ingreso mínimo vital ni ninguna renta garantizada para socorrer las necesidades más básicas de la gente, porque eso supondría también a medio plazo un alza en los salarios. Y evidentemente, si alguien cobra 500, 600 euros de manera garantizada, pues no va a aceptar buena parte de los trabajos basura que muchas de estas empresas están ofreciendo. Y eso, pues, evidentemente también influye en los intereses. Domingo. Domingo, el micrófono. Que digo que cosa habitual que suele pasar en estos programas, que llega un momento en que son muchos temas los que están puestos sobre la mesa y ya lo sabe uno, tira por un lado, tira por otro, ¿vale? Pero bueno, es cierto lo que dice Carlos, y si lo vemos desde el punto de vista, desde el prisma de una sociedad de consumo, pues es obvio la necesidad
de que pues, la gente que no tiene capacidad de consumo pues tengan esa renta y especialmente, como lo he dicho, que en consumo se le va el 92% prácticamente de las rentas, ¿no? Entonces, es obvio. Pero bueno, también eso trae, por otra parte, el hecho que va acompañado con mayores medidas fiscales a los patrimonios más altos y al fin y al cabo, pues bueno, los propios propietarios de esas empresas que se van a ver beneficiados como empresas también se van a ver perjudicados personalmente en la aplicación fiscal que se les pueda hacer. Pero más allá de eso, me iba a referir, ya hicimos antes alusión al compañero Julio Anguita, y me iba a referir a una de las expresiones que ha utilizado en sus múltiples comparecencias públicas, que era el que decía que estábamos gobernados por saqueadores de lo público. Y lo voy a enlazar esto a lo que veníamos hablando de los ayuntamientos. Es cierto que se inicia ese saqueo de lo público, se inicia los primeros compases con la privatización de las empresas estratégicas. Posteriormente, en la evolución de esa gobernanza que ha tenido este país, una vez vendido esos sectores y esas empresas estratégicas, se procede de saqueo a través de la obra pública. Y tras la crisis del ladrillo, pues bueno, ese continuar en el saqueo público pues parece que ha ido especialmente a sectores como el agua pública, y nosotros lo estamos sufriendo muy especialmente en nuestras carnes en Jerez, y la lucha que hemos tenido para poder volver a recuperar para lo público el agua en un municipio tan pequeñito como el de Torrecera. Y por otro lado, aparte del agua pública, pues bueno, ese saqueo de lo público parece que también se está enfocando mucho en lo que son los servicios sociales, con el peligro que conlleva y que, bueno, con el resultado que hemos tenido en las residencias de mayores en esta crisis del coronavirus, ¿vale? Por tanto, entiendo que al fin y al cabo, con la ley Montoro, como veníamos hablando antes, lo que finalmente se decidió es hacer un tipo de modelo de ayuntamiento cuando contraponíamos el ayuntamiento grueso, que dentro de él tenía todos los servicios públicos, los prestaba de manera directa, o ayuntamientos delgados con poco personal administrativo y bueno, con externalización de servicios. Está claro que la ley Montoro pues apuntaló el ir a ese tipo de modelo. El peligro es que esa externalización no se ha hecho a través de, no sé, cooperativas y bueno, modelos empresariales que al fin y al cabo redundarán en el beneficio de los trabajadores, sino que al fin y al cabo lo estamos viendo que son las grandes multinacionales las que se están haciendo pues con la prestación de estos servicios, ¿vale? Y por otro lado, también hablaba Jesús, ¿no? de la necesidad de los estados de mantener su soberanía, hablaba de la soberanía sobre los sectores estratégicos, hablaba también, ¿no? del hecho de lo importante que tenía esa soberanía para los estados, pero bueno, hay que tener en cuenta que la mayor herramienta de soberanía entiendo que no es otra para un Estado que la maquinita de hacer dinero. Y en este caso nosotros hemos cedido esa soberanía en la Unión Europea a través del Banco Central Europeo. Y no está dando las respuestas que entendemos que debiera dar como un banco público, ¿no? en este sentido. Y por tanto, bueno, también nos vemos ahí con otra cosa que planteaba Carlos, con la necesidad de que no hay otra con respecto al PSOE a la hora de empujarlo, a la hora de tomar medidas que en cierta forma minimizara los efectos de las distintas leyes Montoro que se han ido aplicando. Y bueno, ya ahí entramos en otra perspectiva del problema, ¿no? A ver, yo lo tengo muy claro, ya lo he dicho en otros programas, el PSOE no ha cambiado, ni va a cambiar con el coronavirus, simplemente pues ha tenido una necesidad de apoyarse en este caso en Unidas Podemos, y bueno, y estamos forzando un poco la máquina. Al fin y al cabo, los dueños del cortijo son los mismos. Aquí la lucha está entre quién es el administrador de finca, que puede ser el PSOE o que puede ser el PP, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, yo recelo mucho. Otra cosa, como bien expresaba Carlos, que también se puede hacer el araquiri, el PSOE en ese sentido, y además lo tiene ahí con la experiencia de Zapatero, ¿no? El PSOE está jugando en ese equilibrio de cómo lacayo del poder tengo que tomar una serie de acciones, pero al mismo tiempo ese tipo de acciones me pueden llevar a que yo pierda el mandato, como he dicho antes, la administración de la finca. Y en ese sentido yo desconfío, pero entiendo que, bueno, que no solo nosotros como Unidas Podemos, ya lo hablamos en el capítulo anterior con Ernesto, ¿no? De la necesidad de generar un bloque fuerte en el que no solo las organizaciones políticas, sino organizaciones sindicales, movimientos sociales y al fin y al cabo la ciudadanía en general, que apretemos, ¿no? Para que podamos conseguir que, bueno, que en este caso, pues las medidas que se tengan que adoptar
vayan en el sentido que nosotros entendemos que beneficia a la gente y no a unos pocos, ¿no? Antonio. Abre el micrófono que no se te escucha. Ahora, Sí. a ver, estábamos hablando un poco con Carlos, la necesidad de apostar por política pública, valiente. Vamos a entrar ahora en profundidad en el Plan Horizonte País, en esta recta final del programa. Y antes de terminar, ¿por dónde crees tú que pasa o debe pasar la salida de la crisis en nuestro país? Bueno, yo creo que la salida de la crisis, ahora mismo esta crisis creo que ha abierto una oportunidad para que tengamos un discurso hegemónico en cuanto a lo que se está diciendo, ¿no? Últimamente, ¿no? Primero, reforzar los servicios públicos. Segundo, creo que es necesario, como ya se ha dicho en este programa, que haya una industria pública, es decir, que el tejido empresarial público se ha visto que es totalmente necesario y creo que para eso tenemos herramientas suficientes, el Estado tiene herramientas suficientes, desde todas las administraciones hay herramientas suficientes, pero fundamentalmente el Estado tiene una mayor capacidad para incidir en eso y creo que es el momento, ¿no? Y bueno, yo creo que con este pacto de reconstrucción o estas mesas que ahora se han creado en el Congreso, creo que la tendencia debe de ser esa, ¿no? Fortalecer los servicios públicos, tratar de crear un tejido empresarial y productivo que sea público, porque es que hemos visto que ese es un gran déficit que tenía este país y que cuando hay una crisis, en este caso ha sido la sanitaria, pero creo que esto también viene a colación de la crisis anterior, es decir, en menos de 10 años, prácticamente en una década, sufrimos ya 2 crisis bastante agudas, por tanto creo que es el momento de que el Estado, la administración pública, tome mucho más protagonismo. Creo que esa es la única salida porque además, como habéis dicho anteriormente, ¿no? Cuando las cosas han venido mal dadas o han pintado en bastos, pues resulta que todo el mundo ha querido abrazar a papá Estado, como se le dice vulgarmente, ¿no? En muchas ocasiones. No, el Estado está para proteger a la población y, por tanto, tenemos que tener esos recursos suficientes como para luego poder proteger a la población y, sobre todo, incidir en la economía. Es que pues, en el momento en que sectores estratégicos han quedado en manos privadas, hemos visto cómo el Estado es muy endeble, es decir, es que no tenemos músculo. El Estado y la administración pública hoy en día no tiene apenas músculo. Si lo comparamos con otros países de la propia Unión Europea, como por ejemplo Francia, vemos cómo ellos sí tienen en su poder muchísimo de la industria estratégica del país, al menos lo que son los servicios de transporte, como es el tren y como es la energía, prácticamente son 100% públicos, prácticamente, es decir, cuando un país, y lo hemos visto ahora, ¿no? Creo que lo comentaba Carlos, ¿no? Nos estamos desprendiendo ahora de AENA. Creo que es absurdo. Sí, creo que tenemos las herramientas suficientes y que hay que revertir esa situación. A esta crisis ha abierto una oportunidad. Creo que es el momento de ahondar en esas políticas que siempre hemos defendido, pero además porque es que la gente se ha dado cuenta de que el país no tiene músculo si el Estado no tiene fuerza, y donde debemos de incidir es sobre todo en la economía. Así que yo creo que esa es una de las posibles salidas, el salir de esto reforzado, haciendo que recuperemos todo ese tejido que poco a poco se fue privatizando, se fue perdiendo y que hoy en día se ha demostrado que era más necesario que nunca, ¿no? Y sobre todo, y ya finalizo, cuando el Estado invierte, por ejemplo, en investigación, como en este caso, en investigación científica, medicina, etcétera, creo que quien debe de desarrollar esas patentes o esas investigaciones que se llevan a cabo debería de ser precisamente el propio Estado a través de ese tejido productivo que hoy se ha visto que es tan necesario y que mañana va a ser el futuro del país, de crisis que podrán venir a cuenta de otros virus u otras enfermedades, o simplemente para poder capotear y aminorar el temporal cuando venga una crisis económica en el futuro. Creo que esa es la única salida, compañeros. Uh-huh. Jesús Parra, como conclusiones, porque estamos ya en la recta final y quiero que antes de irse, Carlos nos hable del Plan Horizonte País y plantearle también una pregunta que nos ha lanzado por la red Isabel Almagro. Cuando quiera. Pues mira, te la dejo votando porque precisamente quería comentar algo sobre el tema de Horizonte País del documento, ¿no? Que yo animaría a todo el mundo que por favor que se lea el documento. Hombre, el verte un documento que el informe ejecutivo de 190 páginas te echa un poquillo para detrás, ¿no? Que uno siempre
Pero se lee fácil, de verdad. Vamos, se lee fácil. No es tampoco un tocho complicado porque está muy bien, digamos, hilado todo lo que es el discurso y hay una relación lógica entre medidas, problemas y medidas, ¿no? Yo lo animaría, pero hay dos cosas, hay dos cuestiones que sí me gustaría explicitar porque en el documento creo que aparece como de una manera subyacente, pero no queda de una manera, digamos, explícita. O sea, más allá de que de esta crisis, una de las cuestiones, lo ha comentado Antonio y también Domingo, ¿no? Bueno, Carlos, por supuesto, ¿no? El sector público va a ser estratégico como palanca de cambio y demás, pero desde un punto de vista de indicador económico hay dos cuestiones que, ya os digo, que está subyacente, pero que me gustaría hacer hincapié. El primero es el debate sobre el tema de la productividad del trabajo. O sea, dentro de lo que es la Organización Mundial del Trabajo, España está ubicado, nos han dejado en un determinado espacio, pero tenemos un gran debate sobre el concepto de la productividad del trabajo. La crisis anterior, la receta que puso el Partido Popular fue hacer competitivo el turismo, nuestro sector exterior, la exportación y el turismo, rebajando el precio, o sea, deflacionando el valor del trabajo. En este caso lo que tenemos es que incrementar el valor del trabajo incrementando su productividad. Esa productividad generará una plusvalía y esa plusvalía debe ser enriquecida, o sea, distribuida a través del sector público, ¿no? Yo creo que esa es un poquito la estrategia general. Aquí interviene de una manera clara el tema del cambio tecnológico y todo lo que nos va a venir en adelante, porque va a venir digamos que va a estar muy vinculado el avance de la productividad en el trabajo con la nueva revolución industrial, digital, que nos vienen amenazando de que se iba a implantar ya mismo y que esta crisis pues está sirviendo casi de excusa para hacer ensayos de cómo va a ser la organización del trabajo a partir de ahora. Eso por un lado. Pero también un concepto de productividad del trabajo que creo que tiene una dimensión sociológica y es el hecho de que tenemos un mercado de trabajo con una contradicción gravísima y es que tenemos por un lado una población activa ocupada muy mayor y una población joven formada, preparada para integrarse en ese nuevo cambio tecnológico que no encuentra trabajo. Hay un gap ahí que tenemos que ser capaces de integrar. No sé si el concepto de renta básica se puede hacer desde abajo arriba, o sea, de la gente joven a la gente mayor, o al revés. Y ahí entramos con el debate de las pensiones. Probablemente tengamos que ir aplicando un concepto de renta básica vinculado a una prejubilación que pueda ir sacando a trabajadores del antiguo régimen, digamos, económico hacia un modelo de jubilación digna y que permitan crear huecos donde se puedan ubicar gente joven. Hay un debate ahí sobre cómo hacer un equilibrio entre las dos generaciones que en estos momentos se encuentran en una fase de conflicto en el actual mercado de trabajo. Esa es digamos, una cuestión, el tema de la productividad del trabajo en su dimensión tecnológica y en su dimensión sociológica. Pero luego también hay otra dimensión que también subyace en el documento, creo que no está explicitado, y es el hecho de la desigualdad territorial del modelo económico español. Eso desde Andalucía y desde la provincia de Cádiz es un tema que siempre estamos diciendo ahí. La última vez, Carlos, cuando estuviste aquí por Jerez, pudimos hablar precisamente de la visión que tenemos un poco desde esta esquinita del país, de que vemos que el gran PIB se concentra en el cuadrilátero de Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, ¿no? Ahí está concentrado la mayor parte del PIB y el resto somos casi una economía de colonia, una economía, iba a decir, subducida hacia el otro, ¿no? Tenemos el desafío de generar un modelo económico mucho más distributivo, mucho más, digamos, con capacidad de redistribuir renta, en la que evidentemente el papel público va a tener que tener una parte importante, pero también es importante que el sector privado intervenga también, ya dado, vamos a utilizar también la retórica, digamos, liberal, dado que organizan también los recursos a través del mercado y demás, cúmplase su teoría y a ver si es verdad que son capaces de hacer una distribución en el territorio de esta plusvalía que va a generar el incremento de la productividad en los próximos años con el cambio tecnológico, ¿no? Muy bien, Parra. A ver, Carlos, porque nos quedamos casi sin tiempo. Háblanos de ese trabajo fantástico que has coordinado, el Plan Horizonte País. Y yo creo que con tu respuesta casi que respondemos a lo que nos plantea Isabel Almagro, que también un poco lo planteaba Jesús Parra, y que tiene que ver con el papel que le ha tocado desempeñar a España en el marco de la Unión Europea, fundamentalmente centrado en los servicios y con una industria que, por lo general, una industria estratégica que está fuera o allende nuestra frontera. Yo creo que uno de los objetivos es precisamente ese, ¿no? Cuéntanos. Bueno, el proporcionar este plan, que en este caso es un mérito colectivo
de gente de Izquierda Unida y gente de fuera de Izquierda Unida que ha participado y aportando en su elaboración. Por lo tanto, ese es un mérito de un montón de gente, en este caso, que he tenido el orgullo de poder coordinar. Bueno, desde luego, para empezar, no es un documento cerrado. Faltan muchas cosas, algunas de las que tú has indicado, Jesús, y otras muchas que, bueno, pues entre otras cosas, el sector agrario no está ni tratado más que de manera, y es importante, es fundamental, y ha habido críticas absolutamente fundadas, alguna que me viene de Andalucía con toda la razón. Entendamos que es un punto de arranque y que no está todo lo que tiene que estar. Ahora, todo lo que está, creo que tiene sentido que esté. Y lo que figura indica que hace falta, como decía antes, ese impulso público enorme, descomunal, pero para hacer las cosas de otra manera, no para añorar tiempos pasados. No estamos hablando, yo no añoro la época en la que había un Banco de España que emitía pesetas. Yo estudiaba en aquel entonces en la Facultad de Económicas y cuando Mariano Rubio, ínclito gobernador del puesto por el Partido Socialista y que devaluaba la peseta para la pelea que existía con la serpiente monetaria europea en la época del marco, no nos llamaba a los trabajadores y trabajadoras ni a los estudiantes. A quien llamaba era a botín padre. Ahora llaman a botín hija. Las cosas, como veis, no han cambiado mucho, pero la soberanía no la teníamos el pueblo trabajador. Por lo tanto, yo no añoro lo de entonces, ni creo que sirva de nada el atajo de pensar que si lo tenemos más cerca, pues cambian las cosas. Más cerca tenemos, en el momento actual, en este caso, el enorme conflicto que supone que tengamos un sistema fiscal absolutamente vergonzoso y al servicio de los más ricos, y no he visto que hayamos todavía sido capaces de hacer algo simplemente que cumpla el artículo 31 de la Constitución, que habla de la progresividad fiscal. O sea, simplemente eso. Por lo tanto, la lucha es en sentido amplio. No es un tema de que porque recuperemos determinadas soberanías, ya digo, que el pueblo jamás tuvo, vamos a ser capaces de que cambien las cosas. Creo que la batalla es a nivel planetario. Somos internacionalistas por algo, porque esto ya nos lo enseñó mi tocayo hace bastante tiempo. Y creo que, en este caso, el Plan Horizonte País lo que plantea es que hay alternativas claras para la transición. La transición requiere de poner por delante determinados servicios públicos que jamás debieron de ser subcontratados, externalizados, esquilmados y reducidos. Jamás. Y recuperar eso de la mano de la intervención en la economía, como perfectamente habéis indicado, también en el sector productivo, pero no con ese trumpismo de nacionalismo absurdo de decir que produzcan los de Cádiz para que no produzcan los de Tánger. No, que produzcan los de Cádiz y los de Tánger. El problema es dónde se queda el beneficio. Y ese es el verdadero problema. El problema es que me daría igual que produjéramos en Cádiz si a los de Cádiz os explotan hasta decir basta. Por lo tanto, lo que hay que hacer es conseguir que esa recuperación de sectores productivos, que además desde el punto de vista ecológico hay determinadas cosas que no tienen ningún sentido que viajen miles de kilómetros, que igual que el comercio de proximidad tiene su sentido, también lo tiene la industria de proximidad. Pero para que eso se pueda realizar hay que abrir la mente y tener, por ejemplo, el concepto de la ecología pues más integrado en la economía, porque es que, claro, en el momento actual, pues nos ocurren cosas tan absurdas como en esta economía de mercado, resulta que para producir guantes o mascarillas, pues ha habido que remover Roma con Santiago. Es un absurdo y la gente se ha dado cuenta. Por lo tanto, dado que la gente se ha dado cuenta, nuestra alternativa de industrialización creo que tiene todo el sentido que sea comprendida por el pueblo español. Ahora bien, de poco nos servirá si lo que hacemos es incentivar con dinero público para que la iniciativa privada explote esos nuevos nichos de mercado que se han descubierto en el momento de la emergencia sanitaria. Lo que hay que hacer es que el sector público en los sectores estratégicos tenga mando en plaza y actúe, pero no para hacer lo que hizo entonces, lo que hizo en momentos previos. Has citado, parece que ha sido Jesús, el tema de Mercasa, y Mercasa
sea, está en la Audiencia Nacional 20 delitos de corrupción. Claro, los que no creen en la empresa pública se han dedicado a robar en ella. Claro, y a ver ahora cómo le contamos a la gente, que le tendríamos que contar, que es que las empresas públicas, si las dirigen los ladrones, pues roban, como si las dirigen empresas privadas. Pero el problema no es que sea pública o privada. Sin embargo, estratégicamente es imprescindible que se potencie Mercasa, que se potencie la industria, tanto naval como productiva, desde el punto de vista de los equipamientos básicos y auxiliares de la industria del automóvil. Todo eso tiene sentido. Y que esa ciencia que ha sido abandonada del Pacto de la Ciencia del 2013, si desde entonces no hacemos más que caer en presupuesto, pero el presupuesto que se destina, como bien indicabais, es financiar o cofinanciar iniciativas que le interesan al sector privado. ¿Qué pasa? Que desde la iniciativa pública no tenemos capacidad de decir dónde queremos que vaya este mundo. Y no entendemos que debe ser, en este caso, avanzar a lo que protege y da seguridad al conjunto de la población. Pues eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que incentivar, pero no con préstamos, con actuación directa y, por supuesto, con propiedad de los resultados. Nadie puede enriquecerse de la aportación pública que no sea el conjunto del colectivo. Y eso, pues claro, eso es algo que se da de tortas con el desarrollo de las universidades durante estos últimos años, que han sido convertidas en una herramienta del sector privado para que solamente actúen o investiguen en los elementos que le interesan desde el punto de vista de la rentabilidad del sector privado. Pero es que la rentabilidad del sector privado no es la rentabilidad de la sociedad. Y ha quedado claramente de manifiesto en esta crisis y emergencia sanitaria. Por lo tanto, hay que aprovechar, en este caso, para decir, no solamente tiene que haber un horizonte para este país, sino que este horizonte tiene que, bueno, pues fijaros, el resumen son 400 medidas. Con esas 400 medidas, a este país sí que no lo conoce ni la madre que lo parió. Claro, es un enorme beneficio para un 95% de la población, pero, compañeros, hay un 5% que va a andar jodido si hacemos eso. Lógicamente van a intentar evitar, sobre todo planteando algo, pues bueno, pues que asusta mucho a la gente. Vienen los comunistas y te van a quitar la bici. Bueno, pues eso es las tonterías que suelen decir cuando creo que jamás hemos planteado en nuestra historia reciente el quitarle la bici a nadie, ni siquiera a gentuza como a Marcos de Quinto o a gentuza como Pablo Casado. No le queremos quitar la bici. Ahora mismo estamos hablando de que paguen impuestos, de momento que paguen impuestos. Claro, una reforma fiscal en ese sentido que haga que paguen tributos supone un mensaje muy potente, una actuación que incentive la propiedad pública de medios de producción para desarrollar sectores estratégicos en el campo industrial, lanza un mensaje muy potente también. O, por ejemplo, el planteamiento de la intervención, lo planteamos en el documento, intervención en el mercado de la energía para congelar el precio y bajar el IVA. El recibo de todo el mundo bajaría una media del 20%. O sea que los comunistas no solo planteamos subidas de impuestos, también planteamos bajadas. Lo que pasa es que las bajadas se las planteamos al pueblo y las subidas a los ricos. Eso se le olvida ponerlo a la ABC, al país y a La Razón y al Mundo. Pero es la realidad. Planteamos bajadas de impuestos, pues el impuesto de la energía, que también lo estáis pagando, lo estamos pagando todos en el recibo. Y de manera lineal, como le pasa como al IVA, que pagamos todos lo mismo. Ana Patricia, Amancio y nosotros. Bueno, pues no, que tenga progresividad el impuesto. O sea, que los mayores consumidores pues paguen más. Claro, no les interesa. No les interesa que se conozca que hay alternativa y que además la alternativa no solamente es buena para las finanzas públicas, para la gente, sino que también lo es para las finanzas públicas. Cuando yo llegué con esto a cabo al Ayuntamiento de Madrid, dijeron que se iban a abrir los cielos y los suelos y que con el comunista al mando se arruinaban las cuentas del ayuntamiento. Dejé 3.000 millones de euros menos de deuda y un 73% más de gasto social, 1.000 millones de euros más de gasto social. Ese es el resultado de nuestras políticas. Que nos dejen en el gobierno de la nación y ya veremos
cómo quedan las finanzas públicas y cómo queda de protegida nuestra gente. Y nuestra gente es el conjunto de la clase trabajadora. Los nadie, los que nunca han estado en el centro de las políticas. Esos y esas son los que tienen que ser el centro de nuestra atención. Y demostrar con alternativas que ese tipo de medidas van en su claro beneficio, que son la única forma, además, de abordar una crisis como la que tenemos. Una crisis, por otra parte, que son recurrentes. Las crisis capitalistas, sabéis que volveremos a otra crisis. Más allá de quién sea el detonante, sea un virus o sea un banco, lo que volverá a ocurrir es que nos volveremos a enfrentar, superemos el capitalismo, a nuevas crisis. Lo haremos con muchísima más fortaleza y con mucha más seguridad para la gente si ponemos en marcha estas 400 medidas que, en este caso, conviertan este país en algo un poquito más justo. El Plan Horizonte País, que quien nos esté viendo o escuchando lo puede encontrar en la página web de Izquierda Unida, 400 medidas para actuar en la situación en la que nos encontramos. Ahora lo que nos queda es convencer a los socios, a tu amiga Nadia Calviño, que podías haber aprovechado para mandarle el mensaje, decirle que vamos, que nos vamos. Bueno, no te quiero robar más tiempo. Carlos, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, por ser siempre tan accesible y estar siempre dispuesto a compartir un rato de tertulia y debate con compañeros de los distintos puntos de España. Muchas gracias, ha sido un placer para mí. Un abrazo muy fuerte a todos. Y a los demás. Que se me tengo que largar. Venga, normal. Y Jesús Parra, Antonio Fernández y Domingo Pedro, también muchísimas gracias por haber participado. Nada, gracias a ti, Raúl. Y a quien nos haya estado viendo, volveremos. Esta era una experiencia piloto, lo hemos querido emitir en vídeo también, en simultáneo a la grabación del podcast. Espero que les haya gustado. Volveremos dentro de poco con nuevos invitados y con nuevos temas.